Sean todas, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de El Camino del Maestro, los estudios bíblicos de los días jueves aquí en nuestra iglesia, reunidos la alegría de creer. Seguimos en este primer ciclo 2023 estudiando un Nuevo Testamento y en específico este primer ciclo, estas primeras 8 clases, estudiando una introducción al Nuevo Testamento, y hemos especificado que cuando hablamos de una introducción estaremos principalmente viendo los acontecimientos históricos de tipo culturales, sociales, económicos, que finalmente construyeron el mundo del Nuevo Testamento, el escenario donde se desarrollaron los acontecimientos, las enseñanzas del Nuevo Testamento, partiendo por los evangelios hasta el libro de Apocalipsis. Así que seguimos en con esa misión. Esperamos hoy día avanzar, como le digo, en los contenidos para que ya vamos construyendo de manera más solvente este mundo neotestamentario. Quiero que mi hermano Cristian Godoy, por favor, active su micrófono. Fue el primero en conectarse en el día de hoy. Hermano Cristian, si nos puede llevar a la oración. Terminando la oración, dándole gracias al Señor por la instancia, comenzamos de manera inmediata. Amén. Gracias Dios, te damos en esta tarde, Dios mío, en esta noche. Gracias Dios mío por mis hermanos que pudieron conectarse. Gracias Dios mío por nuestro pastor Daniel, Señor Dios, que tú le has puesto en su corazón a hacer estos estudios. Gracias Señor porque así aprendemos mucho más de tu palabra, Señor. Gracias Dios mío por cada uno de los que se van a conectar también, Dios mío, y Señor, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor Dios, sea tomando el dominio, el control de todo, Señor Dios mío, el audio, de toda esta programación, Señor Dios. Todo esto te lo clamamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Cristian. Comenzamos entonces. Le pido que tenga sus anotaciones, si las tiene, de las clases anteriores a mano. La Biblia también será bueno tenerla a mano. Y como siempre, también esté atento y atenta a la interacción que podamos tener. La idea, como siempre, es hacer un estudio en donde todos podamos participar y todos podamos plantear algunas inquietudes y así enriquecer este proceso de enseñanza. Vámonos entonces con nuestra introducción al Nuevo Testamento, clase número 3, y como lo decíamos, con este objetivo, construir e ir construyendo cómo el Señor va anunciando cosas que después veremos en el mundo neotestamentario. Vámonos de lleno con lo que terminamos en la clase anterior, que fue con esta breve cronología hebrea o breve historia de la nación de Israel. Si alguien se anima a recordar de lo que hemos estudiado, ¿por qué estamos nosotros tocando para hablar de una introducción al Nuevo Testamento, para construir el mundo del Nuevo Testamento, el escenario y entender el escenario donde se desarrolló el Nuevo Testamento? ¿Por qué es importante que revisemos a grosso modo los acontecimientos de la nación hebrea? Si alguien se quiere aportar, alguien quiere recordar algo o alguien quiere sumar algo a lo que ya hemos dicho, por favor, sin miedo, le invito a que active su micrófono y diga por qué es importante revisar la historia hebrea, revisar la historia de esta nación Israel, si queremos construir el escenario del mundo del Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere ahí aportar? Pastor, Dígame, hermana Patita, gracias por, por estar. y por darnos su idea. Tengo como mala señal, de repente se me pasa su voz, así que espero. Ya, le esperamos, le Bueno, esperamos. ya, Ya, dígalo nomás. ya. Bueno, usted nos había dicho que la introducción es algo previo, es un Sí, resumen global de lo que vamos a estudiar, ¿cierto? De cada sí, libro. Entonces, lo que tenía yo anotado aquí es una breve, dice, cronología de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el máximo revelador de Dios que sí, envió a su Hijo, y entonces a través de
que el Señor construye a este pueblo, forma este pueblo de Israel, entonces por ello da aviso y empieza a él a entregar un- todo a través de la ley y los profetas y anunciar que vendría el Salvador. Eso, yo Gracias, creo, hermana eso. Patti. Sí, se entiende y lo fomentamos. Recuérdese que dijimos en algún momento que el tema principal de las escrituras es la salvación de la humanidad, ¿no? Cómo Dios va a salvar a la humanidad. Ese es el tema de tapa a tapa en la Biblia, del primer libro, de Génesis a Apocalipsis. Dios quiere ser conocido desde Génesis a Apocalipsis, es decir, en la totalidad de su palabra como un Salvador. El tema de la Biblia, de tapa a tapa, es la redención de la humanidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer el primer libro en sus primeros capítulos, el libro de Génesis, nos cuenta cómo el hombre y la mujer, Adán y Eva, en ese relato conocido, caen en pecado. Y automáticamente al caer en pecado, ¿qué hace Dios? Dice, los voy a salvar. Se dispone a salvar a esta humanidad que ha caído en pecado. Y obviamente esa salvación alguien la tenía que llevar a cabo. Y el Señor constantemente la tenía que ir avisando. Y el Señor constantemente va permitiendo los acontecimientos para que el camino a esa salvación se fuese pavimentando. Entonces el Señor un día dice, los voy a salvar. Y, y no solamente avisa esa acción que Él va a hacer de salvar, sino que Él también avisa el cómo los va a salvar. ¿Y cómo va a salvar? A través de su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo y su obra salvífica tenían que aparecer de algún lado. Entonces el Señor forma esta nación de Israel y a través de esta nación llamada Israel, Él va avisando que va a salvar a la humanidad a través de su Salvador. Y Él a través de esta nación va avisando lo que Él en algún momento va a hacer. Entonces, a través de esta nación, a través de una ley que Él les va a dar, por ejemplo, a través de los profetas que esta nación va a tener, Él va avisando que va a salvar a través de un Salvador. Entonces, por eso es importante revisar la historia de Israel, porque Israel es esta nación que el Señor forma para ir avisando su proceso salvífico. A través de esta nación, Él va avisando que viene un Salvador para ejecutar esa salvación que Él prometió. Entonces, y a través de esta nación nosotros vamos viendo cómo se va construyendo el escenario para cuando este Salvador llegue a realizar su proceso salvífico, ¿no? Entonces, entonces, ¿quién es el Salvador? Jesucristo. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde hace su proceso salvífico? En la cruz del Calvario, ¿no? Pero eso fue, como le digo, la consumación de algo que el Señor ya venía avisando y que Él venía permitiendo acontecimientos y guiando la historia de las cosas, guiando el curso de la historia para que llegase el Salvador a hacer su proceso de salvación, que ese acto siga vigente hasta el día de hoy, porque el Señor no ha terminado de guiar la historia, el Señor no ha terminado y sigue conduciendo la historia de la humanidad. Ahora nosotros, no a la primera venida, sino a la segunda venida de su Salvador. Entonces, por eso era bueno que estudiáramos la historia de Israel. Bien, nuestra hermana Raiza nos escribe, ¿no?, en el chat. Este estudio permite conocer cómo Dios crea un plan para salvar a la nación y conocer la historia. Nos narra la llegada de Jesús y el sacrificio para que seamos salvos. Muy bien, hermana Raiza. Entonces, se entiende, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pero Se entiende. por eso hay que revisar la historia de Israel para ir viendo cómo el Señor avisa de su salvación a través de su Salvador y cómo Él va encaminando las cosas, construyendo el camino para que todo vaya hacia allá. Entonces, la semana pasada nos adentramos a revisar los acontecimientos más importantes de la historia de Israel y ya podemos ver desde un inicio cómo nos afecta en lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. El Señor está avisando lo que va a hacer.
Entonces dijimos que lo primero que teníamos que tener en consideración era que aproximadamente en el 1440 antes de Cristo se redacta el Pentateuco, ¿no? Eh, insisto, los acontecimientos del Pentateuco históricamente son mucho más antiguos, pero esta fecha del 1440 aproximado, esta es una fecha aceptada por la mayoría de los estudiosos bíblicos, es cuando se escribió el Pentateuco. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le atribuye la redacción del Pentateuco? A Moisés. Así que este 1440 más o menos se fecha la salida del Éxodo, de la liberación de Egipto, que sabemos que es la historia de Moisés. Cuando hablábamos de Pentateuco, que se redactó el Pentateuco ahí en el 1440, hablamos de los primeros 5 libros de nuestra Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ya? Dijimos que esos 5 libros en el judaísmo tienen otro nombre, un nombre que se va a repetir constantemente en el Nuevo Testamento, que a Jesucristo muchas veces lo tientan, lo, lo cuestionan por, con aquello, ¿no? ¿A qué nos referimos? A esos, ¿cómo se llaman esos 5 libros en el judaísmo? Los mismos 5 libros nuestros en el judaísmo dijimos que tienen un nombre. Es importante que, que lo tengamos claro porque nos va a impactar fuertemente el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda cómo los judíos o cómo aparece en el Nuevo Testamento, cómo se les nombra en el Nuevo Testamento estos 5 libros, al conjunto de estos 5 libros, al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Deuteronomio y Números? No sé, la Torá. Oye, Muy bien, hermana Patti, aunque lo dijo con oye, medio tengo duda, sí, Ah, sí, 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 si hubiese estado un pasapalabra, le ponen rojo, porque dudó. Sí, los judíos le llaman la Torá, que se traduce como la ley. Ese es el libro de la ley. Es el conjunto de estos 5 libros que nosotros le llamamos Pentateuco. Y es tan importante porque en esos escritos los judíos van a basar su vida completa. ¿Se acuerdan que a Jesucristo lo cuestionan? Eso no está en la ley. Pablo escribe Romanos, Gálatas para escribir que los cristianos no tienen que vivir bajo la ley, porque la ley era un sinnúmero de preceptos, de mandamientos y otras cosas más, ¿no? Con los cuales los judíos debían rendir su vida y servir al Señor. Pero Jesucristo sabemos que Él vino a mostrar cómo se vivía correctamente la ley, porque en los tiempos del Nuevo Testamento muchos decían cumplir la ley, pero violaban la esencia misma de la ley, por el amor, la misericordia. Y Jesucristo va a tener varios dolores de cabeza porque siempre le están diciendo, tú no cumples la ley, fallaste en la ley. ¿Qué dice la ley? Y se refieren a este Pentateuco, ¿no? Pablo en el libro de los Hechos y los apóstoles, cuando la iglesia comienza, van a tener que lidiar harto con esto de que si se cumple o no se cumple la ley. Así nos impacta en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesucristo llega, se encarna y empieza su ministerio, la ley es sumamente potente en esos tiempos, ¿no? Son cerca de 1500 años que la ley lleva vigente cuando Cristo aparece en el mapa. Entonces son 1500 años de que la nación ha vivido bajo esos preceptos o cree haber vivido bien bajo esos preceptos, y Jesucristo viene a decir que llegó un momento que no los cumplieron, ¿no? Y los tergiversaron, y eso causaba que la gente, más que acercarse a Dios, se alejara. Ahora, dijimos que este Pentateuco, eh, que contiene estos primeros 5 libros, tiene varios relatos y que eso también nos va a impactar en, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hablemos del libro de Génesis, el primer libro de este Pentateuco, de este grupo de libros. ¿Qué relatos tenemos, por ejemplo, en el libro de Génesis que nos van a impactar la realidad del Nuevo Testamento? Dijimos varios en la clase pasada. Eh, ¿Alguien se atreve a recordar uno, hermana Raiza? Yo la veo que... creación, los 10 mandamientos. Muy Ah, bien, perdón, la pues, creación, mucho. Habla- creación.
Claro, está el relato de Esa es la perfectamente. creación, esta creación que el Señor fue creando buena. El Señor decía cosas y lo que el Señor creaba estaba bueno. ¿Y por qué la creación ahora está, dice Pablo en Romano, que gime con dolores de parto? Que claro, la realidad del pecado que ahí mismo se cuenta en Génesis, ¿no? Esa labor que el Señor dijo, usted administre lo que yo creé. Cuando entró el pecado, entre otras cosas malas que hemos hecho, es que como administradores de la creación lo hemos hecho pésimo, ¿no? Por eso el Señor en Apocalipsis, pensando en el Nuevo Testamento, ¿qué promete? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Bien? Entonces, gracias hermano Cristian. Si pensamos en el Génesis, ¿qué otro relato tenemos ahí que nos va a impactar en el Nuevo Testamento o cómo se perciben las cosas en el Nuevo Testamento? Yo le ayudo con uno, por Génesis capítulo 9 tenemos el diluvio, ¿no? Tenemos el diluvio. El Señor ahí enjuició, ¿y enjuició cómo? Con un diluvio. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento, ¿cómo va a enjuiciar en su segunda venida? ¿Con agua? No, po, lo va a hacer con fuego, dice el Nuevo Testamento. ¿Y por qué con fuego? Porque el Señor ya prometió que nunca más lo enjuiciaría con agua. Entonces, eso lo dice Pedro en su segunda epístola, lo que estamos viendo recién. ¿Vieron cómo las cosas que pasan en el Antiguo Testamento nos golpean en el Nuevo? En Génesis tenemos otro relato importante. Génesis capítulo 12. ¿Qué historia tenemos ahí? Lo dijimos. La historia de... Mi hermana Nani quiere responder. No, me Abraham. fui al capítulo 4, pastor, de Caín y Abel, también es una historia. También tenemos una historia que nos impacta en el Nuevo Testamento. Por ahí mi hermana Patti lo dijo y me salto a esa porque para recordar la historia de Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham, dijimos, y téngalo súper presente, destacado, ¿lo llama siendo judío o lo llama siendo un gentil? El padre de la nación. Dijimos que el Señor va a formar una nación por la cual va a avisar su salvación y el Salvador que va a llevar a cabo esta salvación. ¿Quién fue el llamado, el hombre llamado para fundar esta nación? ¿A partir de quién nace esta nación? De Abraham. Entonces, obviamente en el Nuevo Testamento, yo soy hijo de Abraham, Abraham, Abraham por acá, Abraham por acá. Y Jesucristo y el apóstol Pablo se encargarán de decir, bueno, ahí con Abraham ustedes saben que el Señor no solo quiere salvar a judíos, sino que quiere salvar a todo el mundo. Desde un principio lo dijo, porque cuando llamó a Abraham, dice Jesús y dice Pablo en Gálatas y en Romanos, lo llamó siendo un gentil. ¿Y Abraham, el padre de la fe? Sí, po, dijimos que también a Abraham se le hizo una promesa, que su descendencia sería, hermana Nani, como la estrella, como la arena del mar. ¿Y quién le cumple esa promesa a Abraham? El Señor Jesucristo. Gracias a Cristo, el Señor se reconcilió con el mundo. Todo el mundo, judíos y gentiles, gentiles el no judío, pueden ser hijos de Dios, seguir el ejemplo de Abraham, de creer por fe, y obviamente Cristo nos da la posibilidad de seguir el ejemplo de Abraham. Y por eso todos los que estamos aquí también somos hijos de Abraham. Aprovecho a hacer la aclaración, no es que seamos hijos sanguíneos. Eh, en el judaísmo se ocupa la expresión hijo para hablar de discípulo también, alguien que sigue la labor de alguien. Entonces, Abraham escuchó, tuvo fe y creyó. Y Jesucristo nos hizo posible a nosotros lo mismo, seguir el ejemplo de Abraham, de escuchar y tener fe y hacer. Entonces, nosotros somos parte de esa promesa a Abraham, ¿no? Que se dijo. Pastor, y también, hablando de Génesis, eh, también hacen la primera circuncisión también con Abraham. Sí, po, porque con él parte el pueblo del pacto, pacto que se hacía en la carne con la circuncisión. Pablo dirá, eso era sombra de lo que había de venir, porque el Señor circuncidaba en la carne en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo? Nosotros tenemos la circuncisión en el corazón, a través del Espíritu de Dios. Así que mire cómo
cosas que pasan en el antiguo se desarrollan en el nuevo, ¿no? Y así, Y ¿no? ahí No nos también lo queda. llama como, perdón, y ahí también lo llama hebreo a Abraham, Sí, pues. en el capítulo 3. Muchas gracias, hermano Cristian. Pero creo que ya entendemos la dinámica, ¿no? Cosas que vemos en el antiguo, después eh, se toman forma en el Nuevo Testamento. O sea, ya las cosas que pasaban, por ejemplo, en este Pentateuco, eh, vemos que van formando y van cimentando el camino para lo que nos va a plantear el Nuevo Testamento. En este Pentateuco, pasándonos al libro de Éxodo, y solo lo nombro, tenemos la liberación de Egipto. El Señor en esa liberación, va a instaurar la fiesta, la Pascua, los tabernáculos, Pentecostés, otros tantos. Luego en el libro de Levítico, obviamente es el libro de la ley, donde se especifica la ley, ¿no? El libro de Números cuenta la travesía del pueblo de Israel a través del desierto y cómo el Señor hizo llover maná, les dio alimento, etcétera, ¿no? Así que y todas esas cosas las vamos a ver viendo en el Nuevo Testamento. Luego avancemos, porque esto ya lo vimos, solamente un repaso. Luego del Pentateuco, tenemos en el 1400 aproximadamente la conquista de Canaán. Moisés ha muerto, se levanta otro líder que es Josué y conquistan la Canaán, ¿no? La primera ciudad que conquistan, Jericó, y dijimos que quién habitaba en Jericó, que en el Nuevo Testamento se nos va a presentar como una héroe de la fe, porque no vio el mar abierto, nunca vio llover el maná, pero simplemente escuchó y oyó. Y también el Señor ya está avisando que está llamando no solamente a los israelitas, siempre el Señor tuvo en su corazón a toda la humanidad. Ahí tenemos la historia de Rahab, ¿no? La ramera, llamémoslo así, de Jericó. También el libro que habla de la conquista, el libro de Josué, ¿no? Habla de esa conquista de Canaán, que el pueblo llegó a través de una travesía, finalmente llegó a la tierra prometida. Y el Nuevo Testamento, ¿qué va a decir? Que nuestra vida aquí en este mundo, para los que creemos en Cristo, es nuestra propia travesía, pero que nos espera una tierra prometida, ¿dónde? En los cielos. Avancemos, porque en el 1380 aproximadamente se nos muere Josué y dijimos que ahí parte el periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces se caracteriza ese libro, que tiene el mismo nombre, que Israel se quedó sin líder, murió Josué, ya anteriormente había muerto Moisés. Y hay una frase que en el libro se repite, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el Señor levanta hombres y mujeres, dimos algunos ejemplos como Samsón, Gedeón, Jefté, que venía el Espíritu de Dios sobre ellos y ponían orden en la nación, y que ellos llamaban al arrepentimiento. O sea, primero vimos ese círculo, ¿no? El círculo famoso de los jueces. Primero un pueblo desbandado, pecando. El Señor levantaba un juez y avisaba el juicio y llamaba al arrepentimiento. Finalmente el juicio se ejecutaba y el Señor siempre salvaba un remanente. Y ya encontramos que eso en el Nuevo Testamento también se va a dar. El Señor cada vez que avisa un juicio, cuando el Nuevo Testamento habla de que Jesucristo venga por segunda vez, ¿qué va a hacer? A salvar y a enjuiciar. Pero el Señor cada vez que enjuicia, avisa, como ya lo hacía en el periodo de los jueces. ¿Y quién tiene que avisar eso hoy día? La iglesia, ¿no? Entre otras cosas. Tiene que ya, más que eso, tiene que llamar al arrepentimiento, avisar que viene un juicio. ¿Y el Señor qué va a hacer? Se va a guardar un remanente cuando Él vuelva, se va a ir ese remanente con Él. Así que ya lo está. ¿Y quiénes son los que avisaban aquí en este tiempo? Los jueces, porque venía el Espíritu de Dios sobre sus vidas y mediante el Espíritu de Dios lo hacían. Y la iglesia hoy día está avisando en cierta manera lo que tiene que hacer la iglesia ya en ese tiempo, lo que va a pedir Cristo y Dios en el Nuevo Testamento a través del Santo Espíritu. Hoy día nos dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros, hay un mundo desbandado,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Avisar que viene Cristo y que el Señor ahí separará el trigo y la cizaña. Dos serán tomados, o sea, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado. ¿Y lo podríamos hacer sin el Espíritu de Dios? No. Pero como lo tenemos, tenemos que avisar, llamar al arrepentimiento y el Señor cuando lo ejecute finalmente, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a ir, vamos a ser parte de ese remanente que Él siempre salva. Siempre que el Señor enjuicia, lo vamos a ver, Él se guarda un remanente. Luego, y yo aquí ya entramos porque llegamos hasta ahí, hasta el tiempo de los jueces, así que entramos en materia nueva. Luego del periodo de los jueces, algunos hablan que fueron 13 jueces, otros dicen son 14 porque a Samuel lo consideran como juez. Pero también junto con Samuel se pone fin al periodo de los jueces y se da paso a una nueva realidad en la historia de Israel, que es el profetismo. Samuel estaría siendo el primer profeta. Se calcula más o menos que fue ahí en el año 1050 aproximadamente. ¿Dónde encontramos la historia de Samuel? Obviamente, en los libros que llevan su nombre. Ahí encontramos su historia y su ministerio profético. ¿Ya? Ahí encontramos su vida desde niño. Samuel, hijo de Ana. Qué lindo eso, ¿no? Que consagró a su hijo con voto. ¿Cuál era el voto que Ana dijo? Señor, si me das un niño que finalmente fue Samuel, yo lo voy a dedicar a ti. Y prometió un voto, que es lo mismo que Cristo, el mismo voto que Cristo va a hacer en el Nuevo Testamento. Voto, alguien dígalo, por favor, con confianza. Yo sé que lo sabe. Nazareo, pastor. Muchas gracias, el voto nazareo, que era, aquí les tengo una buena. Le- ¿Cómo nos va a golpear en el Nuevo Testamento eso? Atención, hermanas, porque estos estudios, estamos en un contexto de estudio bíblico, y yo lo digo con mucho respeto. Sobre todo, entendemos que siempre nos enseñan conforme a nuestras posibilidades, ¿no? Así que no puedo criticar intenciones de otros siervos o hermanos que enseñaron, pero atención con esto. El voto nazareo que tuvo Ana, o sea, que tuvo Samuel como promesa de su esposa Ana, es el mismo voto que tiene Cristo. Y consistía en varias cosas. Entre esas, no tomar vino, eh, pero hay una cosa en particular que, que ese voto nazareo tenía, y es que no se tenían que cortar el cabello, ni rasurarse la cabeza. Y usted dice, ¿y por qué? Atención con esto. Porque en los tiempos bíblicos que estamos hablando, ahí, en los tiempos de Samuel, muchos pensaban que eh, la conexión con los dioses era a través del cabello, que el cabello era como una especie de antena con lo cual se recibía la fuerza de un dios o se recibía abiertamente un mensaje de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó un poquito antes de Samuel? Lo vimos recién, los jueces. ¿Y dónde estaba la fuerza de Sansón? Sansón En y el su pelo. pelo. Pero se cortó el pelo y ¿qué pasó? Perdió la conexión con Dios, por eso perdió la fuerza. ¿Se entiende? Y eso era voto nazareo, porque así se creía. Y usted dirá, ¿en qué nos impacta esto el Nuevo Testamento? Por algo el apóstol Pablo dice en algún momento que la mujer no se corte el cabello, que es como un velo, porque en esos tiempos se creía eso. Entonces, ¿qué está diciendo el Nuevo Testamento en eso? Como se creía eso, manda que no se corten el pelo para que es una forma de decir que mantengan su relación con Dios, que sigan consagradas al Señor y no se vayan detrás de dioses paganos. Pero lamentablemente algunos lo entendieron mal y las hermanas no se podían cortar ni las puntas ni los cabellos. Hay líneas de iglesia que lo siguen interpretando así y las pobres hermanas
Ni las puntitas se pueden cortar, po. ¿Cuánta mochila cargaron? ¿Y cuántas se sintieron culpables por hacerse un corte de pelo bonito? Y no, que la mujer tiene que mantenerse el cabello porque es como el velo. Porque en esos tiempos se entendía eso, se creía eso, así era la cultura. Pero ya sabemos, gracias a Cristo, que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Sabemos, gracias al Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo vino al creyente tal y como está. Y en este caso, la hermana, tal y como son. Así que era una forma, por eso Ana dice, no le voy a cortar nunca el cabello. En el fondo, ¿qué está diciendo Ana? Lo voy a consagrar y que este niño siempre esté en comunión con Dios, en una relación con Dios. Pablo dice lo mismo en el Nuevo Testamento, porque ¿dónde lo escribe? En la epístola a los Corintios. Y en Corintios también se creía algo parecido. Entonces, como ellas se entendían así, ¿se acuerdan que hablamos en este estudio que Dios habla como los hombres le entienden? Entonces, Pablo escribe eso por la realidad que estaba pasando en Corintio y eso todavía se creía. Entonces, claro, como Pablo le dice, hermana Raiza, mantenga su comunión con el Señor, no la pierda. Hermana Meli, no pierda su comunión con el Señor. Así que, como entendían así, no se corte el cabello. Decía. Se entiende, ¿no? Entonces, esas son las lecturas que tenemos que hacer como cristianos hoy día, como enseñadores de la palabra del Señor. Más hoy día, con nosotros que entendemos la realidad del Espíritu Santo, sabemos que el Señor no nos va a dejar ni su gracia por un corte de pelo. Pobre pastor, si eso fuera realidad, ¿dónde estaría mi relación con Dios? En serio, lo hablo en serio a modo de chiste y broma, pero si siguiéramos creyendo esas cosas que eran culturales, ¿qué sería de mí? Cero fuerza. A ver, entonces, mire, me tomé este tiempo para explicar esto, porque hay, el Nuevo Testamento se entiende entendiendo lo que se venía diciendo de antes y cómo se creía. De algún lado salen las cosas, ¿no? Por eso, en ese mismo tono, Pablo también dice a los mismos corintios que no permite a la mujer ponerse arito y esas cosas, que tenía que ver con qué hacían las mujeres paganas que crían en otros dioses. Se llenaban de cuestiones. Entonces él está marcando una diferencia, pero no es que sea pecado en sí mismo ponerse algo, ¿no? Espero que se haya entendido y haya sido, si a alguien le pasó eso, antiguo, por favor, no, sin rencores. Insisto, no pongo, hay que entender que hay hermanos, pastores, que nos enseñan y lo hacen en su posibilidad y a lo mejor a ellos les enseñaron así y solo nos transmitieron, pero aprovecho también de darle mi opinión para que descanse y si tengo una fe más sanadora también, si alguna vez pasó algún mal rato con eso. Parte la línea profética acá con Samuel, primer libro de Samuel, y y cómo nos impacta eso en el Nuevo Testamento y a nosotros también hoy día como iglesia que nos regimos por el Nuevo Testamento también. El Espíritu de Dios venía sobre un hombre y este hombre hablaba inspirado por Dios y anunciaba lo que el Señor iba a hacer. Ya lo venía haciendo los jueces, más ahora lo hace de manera con una figura más potente, ¿no? Por eso, cuando vino el Espíritu Santo, qué ministerio trajo a nuestras vidas como iglesia? Pastor, evangelista, maestro, apóstol y uno bien importante, el profeta, la voz profética. La iglesia es esa voz profética. Tenemos el Espíritu Santo, va a decir Pablo. Y como tenemos el Espíritu de Dios a nuestras vidas, lo mismo tenemos que hacer. Los profetas venía el Espíritu de Dios, anunciaban palabra de Dios y lo que Dios iba a hacer. Y nosotros tenemos esa voz profética. El Señor nos puede mostrar cosas
que a otros no les muestra, amén. Pero cuando hablamos de voz profética, principalmente hablamos de anunciar lo que Dios va a hacer conforme a su palabra. Por ejemplo, Manameli, que está ahí, la veo. Yo digo, Cristo viene. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo el Espíritu de Dios, lo dice en su palabra y yo lo anuncio porque es palabra de Él. La pregunta es, ¿Cristo ya vino por segunda vez? No, pero yo igual al decir Cristo viene, prepárense, estoy siendo voz profética. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, a veces, encierran la voz profética en visiones y mensajes del Señor, que puede ser, pero eso es una parte de la realidad profética. Esperemos un poquito. Pero nosotros podemos ser, de hecho el apóstol Pablo habla, que somos profetas, ¿no? Tenemos la voz profética ahora del Señor. Lo digo con mucha seriedad, lo digo con mucho respeto también y por favor, entiéndame en el contexto que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que el Señor viene y ese día separará el trigo y la cizaña, y yo le digo a una persona, tengo que decírselo con mucho amor, pero tengo que decirle, si tú no crees en el Señor, te invito a que creas, porque hay una condenación. Así como hay una salvación, hay una condenación. La pregunta es, ¿la condenación pasó? En ninguna manera. Pero yo ¿por qué lo puedo decir? Porque es parte de la predicación que debo hacer porque el Espíritu de Dios está en mí y es palabra de Él, está en su palabra y yo solamente debo anunciarlo, no enjuiciar, no emitir el juicio yo, simplemente anunciarlo y eso también es parte de la voz profética. Así que cuando el Señor, ¿y quién nos da esa posibilidad? Cristo, ¿no? La obra de Cristo en nosotros, la obra salvífica de Cristo, así que cuando el Señor levanta a este profeta Samuel, está anunciando quién es la máxima voz profética de Dios. Cristo está anunciando lo que Cristo va a hacer y de paso lo que Cristo nos endosó a nosotros, porque nosotros seguimos el ministerio de Cristo, ¿no? Avancemos, porque junto con el profetismo apareció una nueva forma que Israel se gobernaba. Ya no, Israel ahora dejó de ser tribus separadas con un líder, sino que junto con el profetismo, ahí en el año 1050 aprox, en el mismo 1050, si se fija, se repite la fecha, Israel empieza a gobernarse de una nueva forma y empieza el periodo de la monarquía. Aquí llamamos periodo de la monarquía. Ahora Israel será, esas 12 tribus seguirán manteniendo esas designaciones, pero Israel se empieza a administrar, a gobernar a través de un rey. ¿Por qué? Porque lo pidieron. Eso también está en el libro de Samuel. Dijo, el Señor está tratando con Israel y no, que nosotros no hacemos caso porque los demás pueblos tienen rey y nosotros queremos rey. ¿Quieren rey? Yo les levanto un rey. Así que, y ahí es importante decir lo siguiente, porque empieza la monarquía, Israel comienza a tener rey y siempre al lado de un rey, ¿quién estará? La voz profética al lado. En Israel siempre va a haber un rey y va a haber un profeta al lado recordándole que él no es el dueño de la nación, porque el rey de Israel tenía que ser un servidor del pueblo, no tenía que enseñorearse del pueblo. ¿Y quién le tenía que recordar eso? El profeta. Siempre ustedes van a encontrar en la Biblia un rey y un profeta recordándole cosas. ¿Y cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Ahí está. Con Saúl comienza la monarquía. ¿Y quién va a ser el profeta que va a estar al lado de Saúl ahí? El mismo Samuel.
Ahora, estimada iglesia, por favor, no quiero que sigas un monólogo. ¿Cómo ustedes ven que el Nuevo Testamento desarrolla esta idea? ¿Alguien se atreve a decir? Porque a nosotros nos dicen, el Nuevo Testamento nos dice que somos hijos de Dios, nos dice que somos linaje del rey, hijos del rey, pero también nos dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, dice que somos sacerdotes y qué cosa más. Linaje escogido por Dios. Pero dice a los Reyes. reyes y sacerdotes. La iglesia, el Señor le traspasa el ejercicio del rey. ¿Y qué dijimos? ¿Que el rey se enseñoreaba de la gente? ¿O el rey de Israel tenía que ser un servidor? Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando nos dice que somos reyes y sacerdotes, el rey servía y los sacerdotes también eran servidores. ¿Y quién es la voz profética que nos dice, ya que somos reyes, servidores del pueblo de Dios? ¿Quién es la voz profética que nos está hablando constantemente? Espíritu Santo, Muchas gracias. Sí, por eso cuando dice que viene el Espíritu Santo, nos da voz profética. Y para andarle diciendo cosas a la gente, sí, pero también para nuestra vida. Qué interesante eso, ¿no? Entonces esa es la voz profética. Por eso, cuando había un rey y se empezaba a enseñorear de la gente, como Saúl, que ocurrió, ¿qué, qué hacía el profeta? Oye, Saúl, el profeta Samuel, recuerda que tú soy un servidor. El rey de la nación es el Señor. Dios es dueño de su pueblo. Tú eres un servidor. Y lo mismo pasa en la iglesia. Si somos reyes, ¿qué somos? Servidores. Y cuando como en vez de servir nos empezamos a enseñorear, viene el Espíritu Santo y ¿qué dice? Bájate de la nube, socio. Si la iglesia es del Señor. Entonces, mire qué interesante lo que está, qué pasa ahí. ¿Qué hora es? ¿Todo bien hasta aquí? ¿No voy muy rápido? Me avisan. Como le digo, yo, la idea es que vamos aprendiendo y cualquier duda, cosita, usted activa el micrófono nomás. A ver, apareció un chat aquí. Steffi, súper. Gracias, Steffi. Entonces, me avisan, pastor, voy muy rápido. Recuérdense que el material si algunos están ahí anotando, veo, se le agradece las anotaciones, pero estas presentaciones que estamos usando están en el Drive. Así que, y también los videos están en YouTube para que repase, así que quizás, Oliva, si está anotando ahí rápido, eh, pensando que el material no está a disposición, se lo recuerdo. Avancemos porque ahora Israel tiene rey y Saúl fue julerito, hay que decirlo. Así que el Señor, por el mismo profeta Samuel, levantará a otro rey y le avisará desde muy jovencito que él iba a ser el rey. Y después de Saúl, ¿cuál fue el rey que vino? En el David. 1000 días aproximadamente, muchas gracias, el rey David. ¿Y cómo nos impacta la realidad del Nuevo Testamento, el testimonio de David? Ucha, ¿cómo le decían a Jesús? ¿Cuál era el título de Jesús? Hijo de David. Hijo de David. Y decíamos, hijo no en términos sanguíneos, sino el continuador de la obra de David. Porque aquí estamos hablando del periodo de más esplendor de Israel, en términos espirituales. Porque en términos de expansión geográfica, en términos militares, en términos de riqueza, va a ser con el rey que viene, que hijo de David, hijo sanguíneo, ese sí. Pero David alcanza en Israel como el mejor momento espiritualmente. Fue cuando el pueblo más cumplió la ley, más se entregó al Señor por la ayuda de este rey, ¿no? Del rey David. El rey David comenzó con un profeta al lado, Samuel, pero con el tiempo Samuel murió. ¿Cuál fue el profeta que estuvo aquí hablándole a la oreja a David? Que cuando cometió el error con Betsabé, le dijo,
Te comiste la oveja ajena, teniendo tantas ovejas tú. O te quedaste, perdón, con la oveja ajena. Suena mejor. Sí, ¿Fue Natán? El profeta Natán. ¿Vieron? Nuevamente tenemos rey y profeta recordándole. Y este profeta le recordó el pecado que había cometido, ¿no? Pero hablemos de las cosas buenas de David. Por eso los judíos esperaban el continuador de la obra de David, un discípulo de David que llevara a Israel nuevamente al clima de las cosas. Y en el Nuevo Testamento algunos entendieron que Jesucristo era el que podía llevar a la nación de Israel a un estado, llamémoslo así, de relación con Dios sublime. Algunos niños, dice el Nuevo Testamento, que se le acercaban a Dios, a Jesucristo, ¿y cómo le decían? Hijo de David, hijo de David. ¿Qué hacían los fariseos, los saduceos? Lo hacían callar. ¿Cómo le dices a este Jesucristo, Galileo, carpintero, pobre, que va a ser el continuador de la obra de David? ¿Cómo este nos va a llevar a una buena relación con Dios, al mejor momento espiritual de la nación? Claro que podía. Obviamente que por- porque el Señor en algún momento dice, y también el Nuevo Testamento dice, y él era más que David. Jesucristo se acuerda que tiene un enfrentamiento con sus adversarios, y como dice David, como el propio David dice, he aquí mi Señor, ¿no? Hablando de mí, dice Jesús. En los discursos del libro de los Hechos, Pedro y otros más también hablaban, porque David esperaba el día de Jesucristo, ¿no? A David se le da un pacto, el pacto davídico que se conoce, que de su linaje, de su simiente vendría el Salvador. Por eso cuando Jesucristo nace, ¿dónde nace? ¿Qué dicen los ángeles? ¿Cómo lo impacta el Nuevo Testamento? De nuevo, ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué cosa? El Salvador. Nació el Salvador, el que trae esa salvación, y se cumple lo que se le prometió a Abraham y se le cumple lo que se le prometió a David. Ahora que me permite hacer la- la- lo hemos dicho en otras oportunidades, pero es bueno recordarlo aquí. Mateo, ¿cómo nos impacta en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, esto. Mateo parte su evangelio con una genealogía. Y él dice, bueno, una de sus tesis en el Evangelio de Mateo es decirle al mundo israelita, Jesús es el rey de Israel porque es el Mesías, porque es el Hijo de Dios. Pero algunos no creían eso. Entonces, ¿qué hace Mateo? Pone una genealogía al principio de su Evangelio. En la primera hoja del Nuevo Testamento usted encuentra esa genealogía, porque Mateo dice, bueno, si Jesús no es el rey de Israel, porque ustedes no creen que sea el Mesías, yo les quiero demostrar que Jesús es el rey de Israel por genealogía, porque Jesús es descendiente directo de Abraham y es descendiente directo de David. Así que por genealogía sanguínea, digámoslo así, a él le corresponde igual el trono de Israel, que le reconozcan como rey. Así que veo que toda esta realidad que estamos estudiando en esta línea de tiempo son argumentos que vamos a ir encontrando en el Nuevo Testamento y vamos entendiendo un poquito más lo que se nos plantea ahí. Último rey de Israel. Hasta aquí todas las 12 tribus que se formaron aquí en el Pentateuco, en el libro de Números principalmente nos cuenta ese relato. Hasta aquí siguen siendo 12 tribus que componen este reino llamado Israel, esta monarquía llamada Israel que tiene un rey todavía. Y el último rey va a ser un hijo sanguíneo de David, que cerca del 971 aprox gobierna, y estamos hablando del rey Salomón. ¿Sí?
el hombre más sabio de la historia, dice, ¿no? Ahora, una pregunta buena. El reinado de Salomón, que usted también lo encuentra ya en los libros de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Ahí está la historia también. ¿Cómo nos impacta Salomón en el Nuevo Testamento? Porque Salomón todos lo recordamos por un hito sumamente importante. A Salomón se le da una bendición bien importante. ¿Cuál sería esa bendición que se le dio a Salomón? Que eso El no, templo, eso, sí, po, Salomón fue finalmente quien construyó el templo. David quiso hacerlo, el Señor dijo, no, David, pero a Salomón le dio esa bendición de construir el templo y consagrar el templo. Y ese templo ahora nos va a acompañar, mire, desde el 970 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Y ese templo se va a... eh, se me fue la palabra. Bueno, ese templo se va a constituir como el eje central de la espiritualidad de Israel. Todo se va a hacer en torno a ese templo, porque ¿quién habita en ese templo? La presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Pero ese templo, ¿qué representaba? Al igual que el arca, a Jesucristo, ¿no? Jesucristo se va a parar un día delante de ese templo y va a decir, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y el Evangelio de Juan capítulo 2 especifica y hablaba del templo que es su cuerpo, porque gracias a esa levantada al tercer día después de morir, la presencia de Dios iba a habitar donde finalmente quería habitar, en el corazón de los creyentes, y por eso Pablo dirá también en el Nuevo Testamento, ahora, ¿quiénes son el templo del Espíritu de Dios? Ustedes, los creyentes, gracias a Cristo, ¿no? Así que pero Salomón levanta ese templo y ese templo va a ser ahora, se convierte en el centro de la... Mire, no solo se va a convertir en el centro espiritual y religioso de Israel, se va a convertir en el centro comercial. Ahí se vendía de todo. Se va, se va a transformar en un centro educativo. Ahí se va a enseñar, o se suponía que se enseñaba la palabra de Dios. Así que aparece este templo que nos va a acompañar hasta el periodo del Nuevo Testamento. Cuando Cristo está el templo en pie. En el libro de los Hechos, el templo está en pie. Cuando Pablo escribe Gálatas, Román. Mire, la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, perdón, se escriben con el templo en pie. Lo único, pero este templo un día, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos ya al Nuevo Testamento propiamente tal, se va a desaparecer hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo le puso sentencia. Os digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra, les va a decir, por ese templo. Pastor, una consulta. Termino Pastor, la idea, una hermana consulta. Patita. Los únicos Ya, libros que se escribieron con el templo ya destruido fueron el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Esos 5 libros se escribieron cuando el templo ya estaba en el suelo, derrumbado, porque el templo va a durar hasta el año 70 después de Cristo. Cristo vino, murió, resucitó y el templo todavía seguía en pie. Hasta el año 70 después de Cristo. Vamos a estudiar en su momento cómo se cayó ese templo, que lo destruyeron los romanos. Ahora sí, hermana Pati, disculpe, quería terminar la idea. no, no le voy a hacer nada, pero quiero decir, le voy a hacer la pregunta, pero yo creo que va a ser para después la respuesta, porque dice la palabra que cuando el Señor Jesús venga, Él va a reconstruir el templo caído de David. Y eso quiero que me lo explique, pero seguramente lo va a hacer después. Sí, pero solamente le puedo adelantar algo. Es interesante esto, porque
hay que estudiar estos temas, sobre todo leyendo cómo están los tiempos, pero muchas veces se piensa que se tiene que levantar nuevamente el templo, porque ese templo que se destruyó en el año 70 después de Cristo, ya van a ser 2000 años que el templo se derribó, nunca más se volvió a construir. Este templo que levantó Salomón va a ser destruido, lo vamos a ver en esta línea de tiempo. Lo vuelven a levantar y va a volver a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Y muchos piensan, y no sé si usted ha escuchado, que hay que esperar que se levante otro templo, porque los judíos van a levantar otro templo, y ahí ya estamos a las puertas de que aparezca el anticristo y esas cosas. Es una posición muy popular en nuestro tiempo, pero yo digo que, y algunos están muy relajados, así como ya, si el Señor no viene, no puede venir porque no se construye el templo todavía. Y el Señor dijo que Él venía como ladrón en la noche. Entonces, el apóstol Pablo escribe que llegará el hombre de pecado y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero no le llama la atención que cuando Pablo escribe esa carta, el templo todavía no es destruido. Y el templo que Pablo eh, que está escribiendo dice, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, cuando el templo todavía está en pie y en el templo de Dios no había trono, estaba prohibido. Entonces, ¿a qué templo se estará refiriendo Pablo cuando dice, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Cuando él sabe que en el templo, que todavía en los tiempos cuando él escribió eso estaba en pie, sabía que nadie se podía sentar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿será el templo que algunos dicen que hay que esperar para que venga el anticristo? ¿O Pablo estará hablando de otro templo? Son cosas que tenemos que vamos a ir dilucidando aquí con los estudios. Le dejo esa pildorita para que nos entusiasmemos, para que tenemos que abordar esos temas que son importantes. Me quedan 3 minutos, dijimos que iba a ser de 1 hora el estudio, partimos a las 9:15, son las 10:12, y dejo esto para que lo revisemos bien la próxima semana. Pero con Salomón se acaba la monarquía unida. Hasta aquí, con Saúl, con David y con Salomón, se llama la monarquía unida a esos 3 periodos porque Israel fue solo una nación. Las 12 tribus que el Señor estableció allá en el Pentateuco siempre estuvieron bajo un puro reinado. Pero adivine qué pasó. Ve aquí la pantalla y lo dejo anunciado para la próxima semana. El pueblo, finalmente, esas 12 tribus que hasta aquí eran una sola nación, con un solo rey, en el nuevo 31 se separan y comienza lo que se llama el reino dividido. De las 12 tribus, 10 se irán a un lado y otras 2 se irán para otro lado. Se separan. Y anote esto por ahí. Se divide en el año 931 en el reino del norte y en el reino del sur. Atención con esto, porque en el reino del norte quedarán 10 de las 12 tribus. Se las voy a nombrar, esperen un poquito, les voy a nombrar. ¿Cuáles son las 10 tribus de Israel que se quedarán en el reino del norte? Anote por ahí. Aser, Neftalí, la tribu de Dan, la tribu de Zabulón, Isaacar, Manasés, Dan, Efraín, Gad, Rubén, ya te llegó. ¿Cuáles serán las 2
tribus porque solamente dos tribus quedarán en el reino del sur. Anótelas por ahí: Judá y Benjamín. Termino diciendo lo siguiente: ¿dónde se encuentra Jerusalén con el templo? En la tribu de Judá. Entonces, ¿quién se queda con la capital y con el templo? El reino del sur. Reino del sur que estará compuesto por Judá y Benjamín, nada más. ¿Y qué pasó con el reino del norte? Tuvieron que constituir una nueva capital. ¿Y cuál fue esa capital nueva que hicieron? Anótelo grande ahí: Samaria. ¿Y cómo nos impacta al Nuevo Testamento? Usted dirá esto. Solo le dejo este adelanto, porque aquí empezamos a ver el conflicto entre judíos y samaritanos, que va a impactar en el Evangelio de Juan con Jesús y la samaritana y después en el libro de los Hechos, porque el Señor va a decir: vayan a Jerusalén, a Judea, y después ¿dónde hay que ir? A Samaria, una tierra que nadie quiere ir. Vamos a explicar por qué. ¿Cómo nos impacta este reino dividido entre la tribu del norte con 10 tribus, el reino del norte con 10 tribus, capital Samaria, y las dos tribus del reino del sur con capital en Jerusalén? También nos impacta aquello porque se acuerda que el apóstol Pablo dice: y a los que me critican, Filipenses capítulo 3, los que me critican y se creen mejores que yo, déjenme decirle que yo soy hebreo, circuncidado al octavo día, dice fariseo según la ley, y dice: y yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué ser de Benjamín es tan importante y ser de Judá tan importante? Lo dejo hasta ahí porque lo dilucidamos en la próxima clase, que será el próximo jueves. El próximo jueves nos dedicaremos a entender los impactos en el Nuevo Testamento de esta división del reino. Un dato importante para terminar y cerrar. Cada reino, el reino del norte tendrá obviamente, ¿qué cosa? Su rey. Y si tiene rey, ¿qué tiene que tener al lado? Profeta. Y ahí van a aparecer los Isaías, los Jeremías, los Ezequiel y todos los demás, ¿no? Los Malaquías, los Abdías, Sofonías, porque algunos profetas el Señor los va a mandar para el reino del norte, y en el sur también van a tener sus propios reyes, y si hay reyes en el sur, también el Señor va a mandar profetas para allá. El contenido de esa historia lo encontramos en el libro, obviamente, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y obviamente en los libros proféticos. Yo lo dejo hasta aquí. Será hasta el próximo jueves. Que el Señor les bendiga.